Vamos a estar viendo una hermosa clase, ¿verdad? Pues no podemos ver la introducción porque la computadora creo que le pasó, está un poquito... Vamos a ver el contenido, pero el tema es el libro de los Hechos. Seguimos en el libro de los Hechos. La semana pasada, la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 14 al 21. Hoy vamos a seguir hablando del libro de los Hechos en el mismo capítulo 2, pero del verso 44 en adelante. Y vamos a hablar sobre la vida de los primeros cristianos. Transformados por su palabra. Hoy vamos a hablar de eso. ¿A qué le trae a memoria eso? Los primeros cristianos. Ay, santo, no todos a la vez. Gloria al Señor. ¿Qué le trae usted a memoria entre todas las enseñanzas y las prédicas y todo lo que hemos visto aquí en la casa del Señor cuando hablamos de los primeros cristianos? Hay mucho contenido sobre esto. Hombres guiados por Dios. Ajá. Gente que sufrieron, que pasaron persecuciones. Bueno, los primeros cristianos, ¿verdad? Sabemos que fueron aquellas personas que Dios levantó con un propósito de llevar el evangelio a toda criatura, a todo lo que está en la tierra. Pero cuando hablamos de los primeros cristianos, sabemos que los primeros fueron los que pusieron el cimiento, los que empezaron a trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces entendemos que los primeros cristianos sufrieron ¿qué? Persecución, ¿verdad que sí? No solamente sufrieron persecución, sino que participaron de la muerte también. Entonces, cuando eso sucede, podemos darnos cuenta que a veces el principio no es tan fácil. Ay, santo. A veces el principio cuesta, a veces hasta perder la vida, soltar pues lo que muchas veces anhelamos para obtener algo mucho más grande. Gloria a Dios. Rafael, eso es cierto. ¿Ves? Y a veces el seguir al Señor nos cuesta. Nos cuesta perder mucho, pero vamos a ganar bastante. Sabemos que nosotros somos peregrinos en este mundo y nosotros vamos a ganar ¿qué? La vida eterna. Amén. La introducción al tema. La vida de los primeros cristianos. La introducción al tema no está ahí. Ah, sí, ahí está. La introducción al tema habla de la siguiente manera. La vida de los primeros cristianos se caracteriza por una ¿qué? Profunda fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de convicción, de lo que se cree, de la obediencia. Estos hombres, ¿verdad? Eran los encargados de difundir la fe cristiana. Una fuerte comunidad y un estilo de vida que reflejaba su creencia. Manifestaban dos características: la fe, la convicción, y vivían conforme a lo que predicaban. Mantenían un testimonio, reflejaban lo que creían. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Ay, santo, usted sabe que el pastor empieza a preguntar en estas escuelas bíblicas. Gloria al Señor. Rosana se ríe, aleluya. Es que mire, amado, ¿qué le trae a usted cuando llegó su primer amor? Cuando comenzó el caminar en el Señor. ¿Qué les recuerda? Alabado sea el nombre del Señor. No todos a la vez, vuelvo y repito. Hermoso momento. Desilusión. Qué bueno. Entonces, cuando empezamos a caminar, lo primero que trae el Señor es un cambio, una transformación. Porque
todo empieza con un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio trae en nuestra vida que la gente se da cuenta, wow, este no es el que yo conozco. Esto es que Eiberson no es el mismo. Rafaela no es la misma. Wow, Rosana, no eres la misma. Y empieza ese primer amor, ¿verdad? Que manifiesta ¿qué? La fe que predicas. Y entonces, como manifiestas esa fe en tu vida, a través de las escrituras, vas a mantener un ¿qué? Un estilo de vida que manifiesta lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Pero a veces ese estilo de vida trae persecución, que fue lo que sufrieron aquellos primeros cristianos. La pregunta, otra pregunta, ¿eso no trajo en tu vida persecución cuando decidiste seguir a Cristo? Gloria al Señor. Cuando uno toma la decisión de seguir a Dios, siempre va a levantarse la oposición. Y siempre va a empezar desde la casa. Se pueden levantar los padres, hasta los hijos, los esposos. Se puede levantar cualquier cantidad de cosas a causa de tu fe, de tu obediencia, para poder vivir lo que predicas. Entonces, mira lo que sucede. Compartían sus bienes. Una de las características que tenían los primeros cristianos. Se reunían regularmente ¿para qué? Para orar y estudiar las enseñanzas de los apóstoles. Lo estaremos viendo ahora. Hay grupos pequeños que lo hacen. Nosotros lo hacemos. Entonces, nos reunimos todos los jueves a convivir en una sola fe, aprender de sus escrituras y ponerlas en práctica en nuestra vida, porque eso es lo que nosotros creemos. Amén. Entonces, ¿qué enseñanza? Bueno, la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su escritura. Entonces, nos reunimos con el único propósito de aprender y glorificar a Dios. ¿Correcto? Entonces, teniendo esa convicción clara, no solamente compartían las enseñanzas, sino que compartían todos los bienes. ¿Los bienes en qué sentido? Lo que ellos podían dar para el beneficio de la obra. Bueno, si alguien está pasando una necesidad y yo tengo en mi casa, pues yo voy a agarrar 2 paqueticos de cafecito, de arroz, y entre todos hacemos una colecta y lo llevamos a la casa de aquella familia necesitada. Esa es la iglesia. Que si de repente hay algún hermano enfermo, mira, Rosana, hay que ir a orar. ¿Qué día tienes libre para ir al hospital? ¿Por qué? Porque fulano de tal está enfermo. Esa es la vida del cristiano. No es porque lo hacemos por esperar algo, porque nosotros lo hacemos esperando que... Exacto. No lo hacemos porque estamos esperando que el hermano nos devuelva el favor. No, lo hacemos porque hemos creído en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su escritura, ¿verdad? De que tenemos que hacer el bien. No, y que sabes algo, Rafaela, es que la Biblia no se contradice cuando dice que hay un mandamiento, ¿verdad? Hay 2. El más grande es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, con todo lo que eres. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti. Esa es la iglesia. Y si cumplimos esos 2, estaríamos cumpliendo todo, ¿correcto? Entonces, mira lo que pasa. No solo perseveraban en compartir los bienes, ¿verdad? Y recibir todo lo que, las enseñanzas y todo aquello. Mira lo que dice: y vivían con sencillez. Ay, santo. No era un desfile de modas. No era el lugar, aquel lugar no era un club social. No había distinción. No había que si yo tengo el mejor carro, wow, ojalá que el pastor cuando salga me vea llegando con el Tesla para que me lo bendiga. Imagínate. Es que tengo la mejor, mira, él trae la mejor cartera para que la pastora. No, eso no es. ¿Y sabes qué? Que Dios no habita ahí.
Dios habita en la sencillez, ¿verdad, Rafaela? Que nos podamos sentar todos juntos por igual. Porque en el cielo, Rosana, no hay Tesla, no hay Lamborghini, no hay nada. Y aquí tampoco, porque no hay. Aleluya. Es que Dios es maravilloso. Entonces, cuando hay esa sencillez, a Dios le agrada. ¿Ves? Cuando somos sinceros de corazón. Ese es el principio del ser cristiano. ¿Ves? La sencillez. Entonces, y alegría. Yo no sé cómo hay cristianos que, mira, tú los puyas y tú los pellizcas, no hacen ni un gesto. Pareciera que estuvieran muertos. Y la iglesia puede estar adorando y puede estar, gloria al Señor. Amado, hemos venido a la casa del Señor a adorar. Así es, santo. Entonces, buscando la perfección en su llamado bautismal. ¿Cuál es el llamado bautismal? Bueno, llegar a la llenura del Espíritu Santo. Porque eso lo tenemos que buscar todos los días. De esa manera, nosotros podemos alcanzar lo que Dios prometió para nosotros. Sí, el Señor prometió darnos el Espíritu Santo. Pero ¿qué estamos haciendo para obtener el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo es una persona, es el paracleto divino. Es el Ruhá HaKodesh, si quieres se lo digo en hebreo. Es esa persona que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Si nosotros lo anhelamos, lo vamos a obtener. Pero si nosotros no estamos trabajando en obtenerlo, por supuesto que Él va a estar ahí de lejito viéndote. Ay, santo. Entonces, un estilo de vida que nos enseña la verdadera vida que un creyente puede vivir en esta tierra, lo cual funcionó como modelo para las demás generaciones hasta hoy. Donde llega el Espíritu de Dios, es notario la transformación. Voy a traer una pequeña enseñanza de cuando Dios o nuestro Señor Jesucristo llega a la vida de alguien. Es bíblico y lo tenemos ahí muchas veces y a veces lo escuchamos en predicaciones y es impactante, ¿no? El poder de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar del endemoniado gadareno. Sí. Amén. Claro, porque Dios tiene control de todo. ¿Qué le voy a enseñar a base de la transformación? Le voy a hablar sobre el endemoniado gadareno. En aquel momento Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba de camino a Gadara, ¿verdad? Entonces llegó a aquella pequeña isla y lo primero que estaba era un hombre, ¿qué? Endemoniado. Y este hombre, ay santo, este hombre, bueno, no era él, eran los demonios. Al ver al Señor, le dijo, ¿qué haces aquí? Que si no es tu tiempo todavía. Y le pidió una oportunidad, los demonios pidiendo la oportunidad al Señor. Permítenos que nos vayamos a los cerdos. Y enseguida soltaron a aquel hombre. ¿Qué causó esto? Cuando llegó el Señor a la vida de aquel hombre, hubo una transformación inmediata. Y fue visible a todo el pueblo. ¿De qué manera? Sencillo. Lo veía sentado a los pies del maestro. Quiere decir que cuando el maestro llega a nuestra vida, tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de la antigua manera pasada de vivir y a lo que somos ahora. Vemos que este hombre fue endemoniado. Era endemoniado. Pero a causa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre fue libre. Y era tanto así que quería seguirlo. Y el Señor le dijo, no, quédate aquí y habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuando el Señor llega a la vida del cristiano, tiene que haber una transformación
y tiene que hablarse de esa transformación. Porque a causa de la transformación y la llenura del Señor en aquel hombre, trajo contienda. Bueno, fue tanto así que el Señor no pudo quedarse ahí. Lo mandaron a que se fuera. Déjame decirte que a causa de tu transformación y de lo que Dios tiene para tu vida, muchos van a querer que Jesús se vaya de tu vida. Pero no podemos permitirlo. Tenemos que seguir a los pies del Señor. Entonces, mira lo que dice Hechos, que es la base que vamos a tomar en consideración para el desarrollo de la clase. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus pertenencias, sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la respuesta para nosotros. Cuando yo vi esta clase, yo dije, esto es lo que tenemos que hacer. Muchas de las veces que a veces vemos que la iglesia no crece o no avanza en membresía, es porque tenemos que copiar el modelo de la iglesia primitiva, nuestro origen. ¿Cuál era? Bueno, vivir en sencillez. ¿En qué? En la partición del pan. Bueno, cuando hay una necesidad, vamos. Entonces, ¿qué hacía esto? Que había un favor en aquellas personas que era contagioso y que hacía que las otras personas se añadieran a la iglesia. Vamos a poner el ejemplo solemne. En su trabajo, a causa de lo que ella estaba viviendo, contagió a otro. Y ahí está el fruto, nuestra hermana. Y así sucesivamente. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros participamos de todas estas cosas, va a haber un resultado. Entonces, la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos 2:44, no solamente cómo vivían los primeros cristianos, cómo se dirigían, sino que cómo se manifestaba el poder de Dios y cómo se multiplicaban. ¿A causa de qué? Bueno, de la empatía, de la relación con el pueblo, de la unión, de la oración, del partimiento del pan, de todas estas cosas. Esa es la verdadera vida cristiana. No necesitamos tantas cosas tan complicadas. A veces hacemos tan inalcanzable el evangelio que la gente lo ve imposible. Y no es así. El evangelio es práctico. El evangelio es un estilo de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y vida en Cristo. Esa es la palabra solemne. Entonces, viendo esta hermosa escritura, podemos identificar de qué manera vivían los primeros cristianos. Nuestra base. ¿Ves? Porque si nosotros no conocemos lo que hemos heredado, ay santo, no podemos usar la herencia. Porque no es lo mismo hablar de algo que tú no conoces y que no has experimentado. Porque es muy sabroso llegar a la iglesia, aire acondicionado, todo, pero no conocemos realmente lo que es la esencia del evangelio. Y aquí se va a caer el nene. Y hay gente que va a la iglesia, Rosana, que escucha del evangelio, pero no es parte del evangelio. Porque no participa de lo que está en las escrituras. Y si tú no participas de lo que ya está escrito, ¿cómo puede haber una multiplicación si tú eres inalcanzable? ¿Qué diferencia hay? Yo soy pastor, por supuesto, pero no soy diferente a ti. Yo soy un ser humano de carne y hueso, que tiene una responsabilidad distinta, pero que te enseña a alabar a Dios y no al pastor. Porque el modelo de este tiempo está totalmente desvirtuado.
vemos al pastor con una idolatría. No, eso no es. Tenemos que ver, la Biblia dice que nosotros tenemos que ver el centro de la soberana vocación, que es en Cristo Jesús. Y el que le diga, ay, no, hermano, es que hay que educar a la iglesia de este tiempo. Hay que educar a la iglesia de que la iglesia, primero, no es del pastor. La iglesia es de Jesucristo. Y cuando tú entiendes quién es el Señor, tú vas a ver al pastor distinto. No lo vas a ver con una idolatría, sino lo vas a ver como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque si yo practico lo que está escrito, tú vas a querer hacer lo mismo. Por eso es que muchas veces dicen que la oveja se parece al pastor. Aleluya. Algunos se quedan. Eso es amén. Santo. Eso es, Rafaela. ¿Y sabes qué? Qué bueno que conocemos estos principios. Y no solamente es conocerlos, es ponerlos en práctica. Porque a veces yo no hallo cómo un evangelio tan hermoso se hace tan cargoso. Es que nosotros mismos lo hacemos así. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos unimos, como lo hacemos cada mañana, ¿verdad? Como a veces nos reunimos en el parque a predicar su palabra, o comemos juntos en el tiempo que tengamos, que salimos del culto, pero estamos participando de lo que el Señor nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44. Exacto. Eso se llama dominio propio. ¿Ves? Entonces, esto causa que las otras personas sean añadidas. Pero ¿cómo se logra eso? Haciendo lo que está escrito. ¿Ves? A veces nos cuesta, por supuesto, hasta a mí me cuesta. Yo soy el primero. Entonces, esto nos enseña de qué manera nosotros tenemos que vivir y poner en práctica todo esto. La otra lámina dice, los cristianos primitivos, ¿verdad? El cristianismo primitivo. Vamos a leer esto. La primera comunidad de seguidores de Jesús tras su muerte se formó, ¿a dónde? En Jerusalén. Han sido denominados judeocristianos porque siguieron cumpliendo los preceptos de la ley judaica, el sabbat y la circuncisión, las reglas alimenticias, lo que es el kosher, santo, etcétera. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted va al supermercado, voy a aclarar esto porque a veces suena extraño. Cuando usted va al supermercado, hay algunos alimentos que son kosher. Si tuviera la pastora aquí, le da una mejor reseña de esto. Pero sé que son alimentos que no han sido, sí, y que son alimentos que son totalmente naturales, ¿me entiendes? Que no tienen añadido, que han pasado un proceso de calidad. Eso es kosher. Entonces, mire lo que dice aquí. Eso es para que entiendas que es kosher. Y si hay alguien más por ahí en las redes sociales, que ponga el comentario por ahí y pues todos aprendemos. Y frecuentando el templo. En este sentido, era una secta judía que solo se diferenciaban de las demás en que reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Ves? Entonces, a la comunidad cristiana no solo se sumaron personas de ascendencia judía, sino también antiguos gentiles, nosotros. O sea que cuando usted le llame gentil, no se ofenda, ¿oyó? Así que, porque ese es otro concepto que la gente maneja muy erróneo. Es decir, no judío. Cuando usted le diga gentil, no se moleste. Es que usted realmente es gentil porque usted no es judío. Eso fue un tema, Rosana, eso fue un tema de debate muy fuerte en el MISPO, ¿yo? Cuando yo fui a la universidad, que estaba estudiando este tipo de
de término, fue un tema difícil. Sí. Porque pues yo no soy ningún gentil. ¿Cómo que no? Si nosotros no somos judíos. Exacto. Sí, tienen otros aditivos. Entonces, es decir, no judíos. Estamos claros, ¿no? Que se habían convertido al judaísmo, aceptando todas sus normas, incluida la circuncisión. Pero lo que eran conocidos como proselitos, creo que es en el griego así, y los llamados temerosos de Dios, en griego poboumenoi, en el latín metuentes. Esos son unos nombres muy complicados para pronunciarse. Entonces, que asistían a la sinagoga, pero no eran considerados legalmente judíos porque no estaban circuncidados ni aceptaban todas las reglas de conducta establecidas por la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, como la observación estricta del Sabbat. ¿Qué problema con el Sabbat? Bueno, en otra clase hablaremos de eso. La Biblia en Hechos 11:26. Alguien que me busque Hechos 11:26 para leerlo. Yo también lo voy a buscar por aquí. Mire lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan, me avisan. Hechos 11:26. ¿Lo tiene? Toma, párate aquí, ven. Léalo aquí, mi amado. Gloria al Señor. Amén. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Aleluya. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Antioquia. Entonces, una de las cosas que vemos en esta hermosa enseñanza era que se congregaban, enseñaban la palabra. ¿Ve? Entonces, relata que fue en Antioquia donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Allí Bernabé, al encontrar a Saulo, lo llevó consigo a Antioquia, donde permanecieron un año enseñando a la congregación. ¿Cuánto tiempo permanecieron? Un año. ¿Y qué estaban haciendo? Enseñando. Si habla de la enseñanza es porque hacía falta conocimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso es que el trabajo de estos hombres en aquel tiempo, los llamados cristianos, que lo vemos en Antioquía, la función era de enseñar el evangelio, sacar al pueblo de aquella forma de llevar las cosas y poder adoptar lo que era el nuevo pacto del evangelio en el Señor. Entonces duraron un año enseñando a la congregación. Fue durante este periodo que los seguidores de Jesús comenzaron a ser conocidos como cristianos por aquellos que no formaban parte de la comunidad de creyentes. Significa seguidores de Cristo. Aleluya. En la otra lámina dice características de la iglesia primitiva según Hechos 2, 41 al 47. Alabado sea el nombre del Señor. Si no, no importa, hijo. Yo después voy a pasar la clase por el WhatsApp. Aleluya. No, porque
está conectado al televisor. Y entonces hay que pasarlo allá. Entonces, características de la iglesia primitiva, según Hechos 2:47. ¿Qué dice? La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Esa es la primera característica. Lo primero que vemos narrado en los libros de los Hechos, luego de la ascensión de Cristo, es la relación de Matías con el sucesor de Judas. Ellos no lo eligieron de acuerdo a su mejor juicio o impresión, sino que oraron al Señor. Una de las cosas que la iglesia primitiva tenía era la oración. ¿Por qué? Porque de esa manera era que ellos obtenían la respuesta del Señor. Lo hacían para elegir a los diáconos, a todos los que iban a tener alguna participación importante dentro de la comunidad cristiana. Lo primero que hacían era orar, porque de esa manera Dios respondía al pueblo. Pero aquellas personas que tenían responsabilidades dentro de la iglesia primitiva tenían que tener un buen testimonio, tenían que ser hombres no dados al vino, hombres de una sola mujer, tenían que tener una característica que diera ejemplo ¿a quién? A la comunidad cristiana. Hago la pregunta, ¿lo estaremos viendo hoy? En algunos lugares sí, pero a veces no. Por eso es que a veces vemos muchas personas heridas, que salen de las iglesias heridas, es porque hay líderes que fueron escogidos por conveniencia, no por dirección. Porque cuando tú escoges a alguien por el talento y no por la sujeción a Dios, estamos mal. Porque yo te voy a ser sincero, yo prefiero una persona sujeta al Señor que una persona con talento que me hiera toda la iglesia. No, eso no es. Y entonces, para elegir a una persona que tome una responsabilidad, hay que orar. ¿Por qué? Porque no estamos jugando con cualquier cosa. Son personas, son almas que nosotros tenemos que llevar ¿a qué? Al arrepentimiento para que puedan ser salvos. Entonces, sino que oraban al Señor y le pidieron que les mostrara quién debía tomar este lugar. ¿A dónde está eso? Bueno, Hechos 1, verso 24. También cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, esto que le dije fue cuando tenían que elegir al próximo apóstol, porque acuérdense que Judas, ¿verdad?, se quitó la vida. ¿Y cómo escogieron ellos al próximo? Bueno, orando, porque habían aprendido del maestro. Jesús iba a hacer algo y lo primero que hacía era orar. Y aun cuando levantó a Lázaro entre los muertos, oró. Aun cuando se multiplicaron los panes en el desierto y toda aquella comida, el Señor oró. Antes de que caminara por encima de las aguas, cuando mató a los discípulos primero, ¿qué pasó? Él se fue a orar. Antes de que fuera llevado del Getsemaní al cumplimiento de su propósito y entregar su vida en la cruz del Calvario, lo primero que hizo fue orar y velar. Quiere decir que la oración es nuestra herramienta de vida, la que nos va a hacer identificar qué es lo primero, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde vamos a hacer y a quién vamos a poner para que haga lo que tiene que hacer. Aleluya. Todo tiene que ver relacionado con la oración. Entonces, mira, también cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, la respuesta de la iglesia fue clamar al Señor. Pedro, ustedes lo saben muy bien, que fue preso. ¿Por qué?
por predicar el evangelio, por enseñar. Y entonces el problema de lo de la sinagoga era que hablaban del nombre de Jesús. No hables más en el nombre de Jesús, chicos. Te lo hemos dicho ya más de 1000 veces. Solemni, ya no me estés hablando allá en la cocina del Señor. Y entonces el enemigo se levantó. Entonces eso llegó a oídos de la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Se reunieron todos, vieron lo que estaba sucediendo y empezaron ¿a qué? A hacer un clamor por su hermano, por Pedro. Entonces clamaban al Señor a pedir que lo liberaran de la amenaza y les concediera de nuevo para predicar su palabra. Eso está en Hechos capítulo 4. Esa historia está en Hechos capítulo 4 del verso 23 al 31. ¿Y usted sabe qué sucedió? Bueno, abróchese los cinturones. A causa de lo que la iglesia estaba haciendo en el clamor, Dios movió el cielo y envió un ángel. Pero ¿sabe qué había pasado? Que él estaba custodiado con guardias, un montón, como que si él fuera el hombre más peligroso del mundo. Es que así te ve el enemigo cuando tú te levantas en el espíritu. Te ve como la amenaza más peligrosa de este mundo. Cuando hay una persona que se levanta a hacer la voluntad de Dios, te van a tratar como el peor reo. ¿Por qué? Porque eres la amenaza número 1 de las tinieblas. Tanto así que lo tenían custodiado no sé ni con cuántos guardias. Ajá, y encadenado. Y entonces, ¿qué sucedió? Llegó el Señor a causa del clamor de su pueblo. Bueno, mira, ¿sabes qué? Allá hay un hijo mío que está metido en la cárcel. Necesito que me lo saque. Y llegó un ángel y lo primero que le dijo a Pedro: toma tu manto. Había soltado el manto. Ese es otro tema. Porque si no aquí, bueno. Entonces, Señor, lo que le trae a memoria: toma lo que te entregué. Ciñe tu manto, tápate y agárrame que vamos a salir de aquí juntos. Y mira, salieron de ahí. Y lo que no se esperaba, que aquella multitud que estaba orando, toc, 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 toc. Aquí llegó la respuesta de la oración. ¡Ey, aquí estoy yo! Es que un ángel me sacó. Y tú sabes que lo hermoso de todo, que el enemigo queda lelo. ¿Qué pasó aquí? Y era lo que vivía la iglesia primitiva, los primeros cristianos. ¿Cómo se manifestaba el poder? Ellos no estaban ofendiendo a nadie porque Pedro estaba pasando ese proceso. Ellos no estaban insultando a nadie, en aquel policía que se lo llevó, aquellos hijos del diablo que se los va a consumir el infierno entero. No. Ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué ganaban ellos? Cayéndole a reclamos al guardia que se llevó a Pedro, o llegar allá y hacer una manifestación gigante, el show. Se lo iban a llevar ellos también, dice Rafaela. ¿Ah? Ellos sabían lo que tenían que hacer: orar. Y a causa de la oración sucedió que Dios movió el cielo, mandó su angelito, mire papá, y salió de ahí transparente. Y llegó y tocó la puerta, y aquella gente después no se lo cree. ¿Tú sabes qué debe ser hermoso? Ese momento. Quiere decir que nuestras oraciones son importantes para Dios. Y cuando tú oras con propósito y oras con amor, por un amor ágape, un amor que invade no solamente tu beneficio propio, sino que arropa toda una comunidad, Dios mueve el cielo. Entonces, lo más hermoso es ver cómo este hombre llegó allá. ¿Tú te imaginas ese impacto dentro de la congregación? Mira, se llevaron el pastor.
vamos a orar. Y de repente, mira, salgo de ahí, yo no sé ni cómo. Y él les tocó la puerta, llegué. Y es que fue un ángel que me sacó. Eso es impresionante. Y ven que esa es su herramienta. Y cogía más fuerza a la iglesia. Entonces, mira lo que sucede. Ellos no se asustaron y se escondieron, sino que clamaron a Dios por fortaleza para servirle aún en medio de la adversidad. Dice que perseveraban en la oración. Perseveraban, habla de permanecer y ser constante. Porque cuando tú eres constante, da un resultado. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero estudiar. Voy a la universidad y me quiero graduar de doctor. Tiene que haber una constancia. Tiene que haber una entrega. Si no, no te vas a graduar. ¿Verdad? Es lo mismo con el Señor. Quiero ir para el cielo, pero no quiero esforzarme. Quiero el milagro, pero no quiero orar. Ay, pastor, ore usted. Ay, santo, qué lindo. No es así, amado. Hay que orar. El próximo punto, la iglesia primitiva vivía en comunión. Ay, santo, esto es un punto fuerte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando habla de comunión, habla de un mutuo acuerdo, habla de que no hay diferencia, ¿ve? Uno con otro, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos 2:42. Es maravilloso leer cómo los primeros cristianos vivían en comunidad. En el versículo 46 dice que perseveraban juntos en el templo, comían juntos con alegría y sencillez. Esta unidad como iglesia unánime, y cada individuo que permanece fiel al Señor y en su servicio a Él. Por eso es tan necesario que permanezcamos unidos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Él viene por un solo cuerpo, por una sola novia, no hay dos. Tenemos que estar unidos. La doctrina era esencial, la enseñanza. Tiene que haber enseñanza. Si no hay enseñanza, de nada sirve, porque seguimos siendo lo mismo. Si usted no aprende, amado, usted ha pasado 20 años de su vida siendo la misma persona. Entonces, yo no hallo como hay personas que van a la iglesia y entonces quieren, no, pues es que yo soy así y así me voy a morir. Y el que me tienen que querer así. Eso no es de Dios. Y entonces matan a 3 hermanos dentro de la iglesia y yo voy para el cielo. No es así. El Señor reprende al diablo. Sí, Señor. Entonces, si la Biblia me dice a mí todo lo contrario, la Biblia a mí me dice que el que está lleno del Espíritu Santo no es porque habla 3 lenguas, es que manifiesta un fruto. Vive en comunidad, vive feliz de que el hermano crezca, vive feliz de que la iglesia persevere. Pero el que está pendiente de la caída del hermano no es hijo. ¿Ah? Deberían estar contentos porque hay crecimiento. Ah, no. Hay personas, hermanos, que cuando ven el crecimiento del otro, dentro le quieren quitar o usan cualquier cosa para humillarlo. Y sabes que te dicen, ay, así soy yo. Y el que me quiera, que me quiera. Y si no, bueno, a mí me da igual. Y tú los ves sentados en el mismo lugar calentando una silla. Ay, Señor, bueno, me usa. Ay, Señor, porque el marido mío se fue a la casa. Ay, Señor, pero es que yo vengo todos los fines de semana al culto. Señor, yo diezmo, yo participo, yo voy para todas las campañas, las actividades. Ay, Señor, pero
¿Y por qué mi marido no me soporta? Bueno, mi amado, porque usted tiene que cambiar. ¿Ah? Y ay, Señor, que mi mujer no me ama. ¿Y tú cómo tratas a tu esposa? Ay, que mis hijos no me quieren. ¿Cómo los tratas? Porque antes de ver el problema, tienes que verte tú mismo. Ay, santo. Entonces, Jesús lo decía, un pueblo dividido no prevalece. En la unión, cuando estamos unidos en un solo sentir, es que no puede ser que hay personas que quieren estar tratando de hundir al otro dentro de la iglesia. No se puede. Y entonces nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de corregir eso con amor. Pero no, a veces no lo corregimos por temor. Ay, que se vaya. Mira, amado, suena fuerte, pero es así. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir viviendo tu vida de esa manera, no va conforme a lo que es la iglesia. Y lo que no es de Dios, tiene que irse. Y si usted no se quiere sujetar a las escrituras, como decía mi pastor Ali allá en Venezuela, allá está la puerta, puede irse. Porque nosotros no vamos a negociar nuestra fe. El cristiano no negocia su creencia. Es el amor, es el entender. Pero tampoco podemos permitir que nos dividan el pueblo. Se tenía que decir y se dijo. Y yo decía, amada, que hay personas que llevan 20 años y son un hacha dentro de la iglesia. No, yo soy así. Es más, el pastor me tiene que querer así. ¿Quién dijo eso? El hermano, ni el pastor, ni nadie tiene la culpa de lo que tú hayas pasado en tu vida. Cuando tú cambies y vengas al que cambia, habrá resultado. Todos los que estaban en la iglesia primitiva no eran personas perfectas, pero eran personas que querían un cambio en su vida. Cuando tú quieres un cambio y quieres llenura, usted viene al altar, usted no viene al pastor. Usted viene a la presencia del Señor. Usted se reúne en el secreto donde está su Padre y su Padre lo recompensará en público. No puede ser que a veces esto se ha convertido en una cría de víboras. A Juan el Bautista no lo querían. Yo tampoco estoy queriendo eso. Pero él lo decía claro: generación de víboras. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eran personas, amados, que se les hablaba del amor de Dios, de que tenían que arrepentirse, que el Señor venía pronto, que el Señor estaba ahí. Él no negociaba la palabra. ¿Y qué dijo el Señor de Juan el Bautista? Que en el mundo no ha habido hombre, profeta, nacido de mujer como Juan el Bautista. No hizo milagro. Él decía lo que Dios le mandaba hacer. Ay, santo. La iglesia primitiva manifestaba eso. ¿Cómo? Bueno, cuando llegaba el capricho del emperador, lo primero que le decía: si tú niegas tu fe, puedes vivir, vive. Si tú niegas tu fe, puedes vivir. Si no, bueno, ahí hay una antorchita que te está esperando. Es más, preparé un coliseo, porque ahí voy a hacer la masacre más grande cristiana. ¿Y qué hizo aquellos de la iglesia primitiva? Permanecieron hasta el fin. No les importó su vida. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por Cristo la ganará. Entonces, para mí mi centro es Cristo. Para usted su centro tiene que ser Cristo Jesús. Y así vamos a perseverar en el amor del Señor.
La doctrina era esencial, enseñar. Permanecieron leyendo y aprendiendo la voluntad de Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. En aquel entonces estaban en la Tanakh, en la Biblia hebrea. Del entonces ya era un escrito del Nuevo Testamento. Esta Biblia se divide entre la Torá, que es el Pentateuco, y los escritos proféticos. ¿Ves? Entonces, la iglesia primitiva se caracterizaba por su generosidad. Ay, este otro punto que está bueno. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32. Aunque esta práctica como tal trajo problemas dentro de la iglesia, como sucedió con ¿quién? Con Ananías y Zafira. Y eso está en el capítulo 5. Más adelante vemos que era muy importante para los apóstoles que los necesitados fueran bien atendidos, lo que los lleva a elegir a 7 diáconos, hermanos de buen testimonio, que se dedicaran especialmente a esta labor. ¿Y eso está dónde? Hechos 6:1-6. Mira lo que dice este dato. La iglesia primitiva no solo se reunían para la oración. Mira esto, ay santo. Enseñanza, sino que también se enfocaran en el servicio y en las necesidades de las viudas. 1, de las huérfanos. 2, enfermos, etc. Esos son 3 por encimita. Pero el problema de los apóstoles era que no podían desistir del ministerio de la enseñanza y de la oración por servir a las mesas. ¿Ves? Cuando hablaba de servir a las mesas, atender a las viudas, atender a los enfermos, atender a todas aquellas personas que estaban dentro de la comunidad cristiana. Porque ellos tenían una responsabilidad como apóstoles. Y era enseñar las escrituras, predicar y manifestar todo lo que el Señor les había entregado para el pueblo. Entonces ellos tomaron la decisión, dirigido por el Espíritu Santo, en escoger a ¿qué? 7 diáconos. 7 diáconos que se iban a encargar de atender. Mira lo que te voy a decir. Era tan importante aquella tarea del servicio que ellos no escogieron a cualquiera. Es más, se habla mucho más de los diáconos que de ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos manifestaban lo mismo que los apóstoles tenían. Hacían milagros, tenían el don de la enseñanza, predicaban. Si no, mire quién era el primero, Esteban. Ay, santo, el primer Martín. Y era que uno de los diáconos. Y Felipe, ¿quién era Felipe? Uno que fue arrebatado por el Espíritu después que le predicó el etíope, dirigido por el Espíritu Santo. No eran cualquier corotico. Y servían, era para esta tarea, servir a las viudas, servir las mesas, que no a muchos les gusta, pero qué hermoso es servir en las mesas. Ahí es donde Dios le encanta, en la sencillez. Entonces, esta enseñanza nos deja ver lo que realmente nosotros tenemos que aprender. El servicio, aunque sea abriendo la puerta, aunque sea estacionando los carros, aunque sea recibiendo al hermano, aunque sea lavando el baño, es servicio. Y eso fue lo que enseñó el Señor en la última cena, amado. Él mismo se ciñó y le lavó los pies a los discípulos, siendo él hijo de Dios. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cuando llega el pastor y dice, bueno, hay servicio, hay lavatorio de pies, nadie quiere. Ay, no. Ay, no. Yo no, imagínate.
Entonces, no, pastor, dígame 15 días antes para hacerme un tratamiento en los pies, porque yo para eso no. Ay, santo. Pero ¿sabe que eso no se ve actualmente? Son muy pocos que practican eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer en memoria de nuestro maestro. Se les ha olvidado lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Hay muchos que no lo hacen, pero pues eso está escrito para nuestra enseñanza y tenemos que hacerlo. Ya tengo una tarea más que hacer. Entonces, viendo ese tipo de enseñanza que Jesús le dejó a sus discípulos, bueno, ¿qué le dijo? No, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y el Señor le dijo, si no permite que te lave los pies, no tendrás parte ni suerte conmigo. Ay, santo. Y digo, no, entonces lávame completo. Es que a veces Dios tiene que bajarnos de la torre. Y así como estuviste allá arriba, también puedes estar aquí abajo. Pablo lo dijo muchas veces. Yo sé contentarme en lo mucho y en lo poco. No importa, porque mi gozo no depende de mi condición. El gozo del cristiano no puede depender de la condición en la que te encuentras. El gozo de un cristiano no depende del dinero que tiene en la cuenta. El gozo del cristiano no depende si tiene trabajo o no. El gozo del cristiano no depende de nada de este mundo. El gozo del cristiano depende de lo que tú hayas entregado al Señor. Porque si tú has entregado obediencia, tú recibirás el gozo del Señor. Ay, santo. Entonces, mira, la iglesia primitiva no solo se reunía para la oración, sino la enseñanza, sino que también se enfocaba en servir las necesidades. Ya lo leímos, las viudas, los huérfanos y enfermos, etcétera. Entonces, estos diáconos que fueron escogidos tenían cualidades, tenían un testimonio. Y a causa de estos eran hombres que servían las mesas, pero también hacían milagros. Recibían a los enfermos, pero los enfermos no podían salir igual. Si llegaban los enfermos en aquel lugar, salían sanos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra que cargaba Pedro les tocara para que fuera sano. O sea, que quiere decir que lo que él portaba era lo que sanaba a los enfermos. ¿Qué tú portas? Esa es la pregunta. Entonces, cuando llegaba la sanidad, era un hombre sencillo. Mira, ¿tú sabes quién era Pedro? Era el vulgo. El vulgo era una persona que no era letrada, que era del pueblo, de lo más criollo. Era un pescador y fue el hombre más renombrado en la historia hasta el sol de hoy. ¿Tú sabes qué es eso? Que ese hombre pasara, cada paso de ese hombre manifestaba la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Llevaba la promesa del Maestro, el Espíritu Santo. Entonces, a causa de eso, bueno, había milagros. Santo. Mira lo que pasa. Escoger a diáconos y servir para que se encargaran de atender estas necesidades y todo referenciado a seguir en las reuniones. Los apóstoles escogieron servidores, no líderes. Yo quiero servidores, no líderes. Porque servidores suena mejor. Porque el líder es como que si tú estás más arriba que yo. No. El servidor es el que está más arriba. Porque si Jesús, que es el más grande de todos, se arrodilló a servirle y a lavarle los pies, ese es mi ejemplo. Jesús lo dijo.
Porque la discusión entre ellos, ¿y quién va a ser el más grande aquí? ¿Quién es el que va a mandar aquí aquí en este negocio? Ay, hijo, si tú supieras que el que quiera ser grande, hágase el más pequeño. Ese es el más grande. Mira lo que dice 1 Corintios 4:1. Que todos nos consideremos servidores de Cristo. Esa es la base de lo que yo quiero. Servidores. Encargados de qué? De administrar los ministerios de Dios. Ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Qué lo dice? 1 Corintios 4:1. ¿Cuál es la base del crecimiento de la iglesia? Servidores. No, que eso no está, eso no es bíblico. Ahí está. Sí es bíblico. La otra lámina dice: la iglesia primitiva abrazó el mandato de Dios de expandir el evangelio. Después del discurso de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, hasta la muerte de Esteban y la obra de Dios en Saulo, un perseguidor de la iglesia, que luego se convertiría en el apóstol de los gentiles, de nosotros. Ay, santo. Vemos a los cristianos enseñando el evangelio fervientemente y con denuedo, tal como Dios les había ordenado. La gran comisión dejada por el Señor Jesucristo está en Marcos 16:15. Nos enseña que antes de su ascensión dejó un mandato, y significa que su orden para la iglesia, el ir y predicar, ¿qué? El evangelio. Se convertirán en la razón del por qué la iglesia del Señor existe. Expandir su palabra para salvación de las almas. Se convertirán en el propósito de la iglesia hasta el día de hoy. Este mandato no solo alcanza a los pastores, maestros, profetas, sino ¿a qué? ¿A todo qué? Los del cuerpo de Cristo, incluyendo niños, jóvenes, adultos, ancianos. Es una ordenanza para todos. O sea, que el predicar esta palabra y estas enseñanzas que te han marcado tu vida, no depende solamente del pastor. Usted tiene que predicar de lo que usted ha vivido. Y si usted se queda callado, usted es un irresponsable. Se lo tengo que decir. Porque no podemos ser cristianos solamente aquí en la iglesia. Tenemos que ser cristianos en todos lados. Y el cristiano transformado se nota en su manera de dirigirse. Aquí se va a caer el nene. ¿Cómo yo puedo darle testimonio de que Dios me ha cambiado si yo sigo de la misma manera? ¿Cómo yo le voy a hablar a otra persona cuando yo sigo hablando de la misma manera? Bueno, entonces, ¿qué tú qué? A mí me ha pasado. En ocasiones, a veces, porque a veces hay que luchar con la carne, amado. Y a veces cuando, wow, pero tú eres pastor. Y eso que tú eres pastor. Nosotros también nos equivocamos. Entonces quiere decir que como nosotros hablamos y cómo nos dirigimos y cómo nos proyectamos, así somos. Si nuestra vida está llena de la palabra de Dios, eso es lo que vamos a llevar. Si nuestra vida está llena de la enseñanza de la palabra del Señor, eso somos. Pero entonces no podemos seguir viviendo una vida doble. Porque te va a pasar como Ananías y Zafira. Mi pastora Yasmín me dio un tema hace mucho tiempo y me dice: ay, eso eso lo irás a predicar tú. No lo esconda debajo de la alfombra.
Y es que a veces escondemos las cosas debajo de la alfombra pensando que Dios no se va a dar cuenta. Dios sabe todo y Dios lo ve todo. Y el Espíritu Santo revela todo. Si no, pregúntele a Ananías y Zafira, que el Señor, ¿quién se lo dijo? Pedrito. Pedrito. Pedrito le dijo, ay, amada, pero ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Ah? Así como murió tu esposo, así también te vas tú para allá. Porque al Espíritu no se le puede mentir. No. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo tenemos que llevar nuestra vida. Amén. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Entonces, la iglesia primitiva abrazó el mandato de Dios de expandir el evangelio. Desde el discurso de Pedro, luego del ya lo leímos. Perdón. Estamos en la última lámina. Perdónenme, amados. Hoy quizás no podemos viajar como Pablo y Pedro por todo el mundo, pero sí tenemos las naciones alrededor nuestro. ¿Sí o no? Ustedes alrededor, algunos somos venezolanos, otros son puertorriqueños, otros son dominicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, y las naciones están alrededor de nosotros. Mexicanos, México lindo, querido. De Cuba, tenemos unos hermanos que nos ven desde Cuba, gracias a la misericordia del Señor. Y mire, personas de diferentes nacionalidades que podemos hablarles y testificarles sobre el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, a través de nuestro ¿qué? Testimonio. Segundo, carácter. Tercero, y vivencia. Ya estamos predicando, cuidémoslo. Volvamos a la iglesia primitiva. ¿Qué dice aquí? Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A dónde está? Marcos 16:15. Qué lindo es el Señor. Jesús es el autor del evangelio, no es el pastor. Si se lo va a dar, déselo con vida, gloria al Señor. Esta ha sido esta hermosa escuela bíblica, ¿verdad? Una escuela bíblica que nos enseña sobre la vida de los primeros cristianos, de nosotros, porque nosotros seguimos aprendiendo, porque esto es hasta que Cristo venga. Así que vamos a orar. Creo que me pasé por 15 minutos. Gloria al Señor. Así, no fue tanto, gloria a Dios. Sí. Vamos a orar por todos los que están a través de las redes sociales y los que están ahorita sintonizando el canal de YouTube. Comparte esa bendición y seguimos creciendo en el Evangelio para la gloria del Señor. Así que vamos a orar por los que están a través de las redes sociales y los que estamos aquí en este hermoso lugar. Sin más que recordarte que si estás en la ciudad de Clermont y no tienes una iglesia donde congregarte, estamos en la 347 Frontage Road, aquí en Clermont, Florida, y queremos abrazarte a través de la oración. Y si necesitas alguna petición tengas, déjalo ahí en los comentarios y vamos a orar por eso. Así que vamos a orar, iglesia, para estar despedido. Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor amado. Padre, en esta hora te presentamos nuestras vidas, Señor, como señal de obediencia, de amor, Señor amado. Gracias por esta hermosa clase, Señor, que nos trae a memoria, Señor, cómo debemos dirigirnos, cómo debemos caminar como cristianos a través de tu escritura. Señor, te pedimos, Señor, por todas las personas que están a través de las redes sociales y los que estamos aquí, que tú nos ayudes a seguir adelante, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad hermosa de traer esta enseñanza a través de tu palabra, Dios mío. Guarda el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor eterno, y bendice sus vidas conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya.